Familia, estoy súper emocionada porque ya se está acabando marzo, es decir, que ya estamos en la última semana, nuestro último estudio bíblico, por lo tanto, hoy se anuncia esa persona que cargó el fuego durante este mes. Pero eso se dice al final. Así que todos los meses nosotros escogemos una persona que ha contribuido tanto a los estudios bíblicos a través de nuestra plataforma, la cual es School, y mucho más, que ha compartido con otros. Eso va a ser el final. ¿Qué hemos estado hablando durante este mes? Hemos estado hablando de lo que es la palabra seek, que significa buscar intencionalmente. Es por eso que en estudios bíblicos anteriores, y le hago esto a modo de resumen porque hay personas que se están conectando hoy por primera vez, que estuvimos hablando acerca de dos estudios bíblicos que se parecían bien brutal. ¿Por qué? Porque hablaba de bogar mar adentro. Es decir, que tocamos en dos estudios bíblicos dos pescas milagrosas que hubo. Y estas pescas hablaban de un personaje en particular. ¿Quiénes se acuerdan cuál era ese personaje? ¿Sobre quién era esa pesca milagrosa? A ver si alguien se acuerda por aquí de quién hablamos en estos estudios bíblicos pasados. De Pedro. De Pedro, exactamente, del llamado de Pedro y luego de la restauración de Pedro. Ese encuentro que él estuvo directo con Jesús y mediante la obediencia él pudo, claro que sí, gracias a su y Pedro, él pudo ver ese milagro. Pues veo por aquí zona de Troya, pues hablamos de Pedro, porque hablamos de las dos pescas milagrosas que hubo en los evangelios. Exactamente, ok, exactamente. A través de esa búsqueda de entrar en lo profundo, es que él pudo reconocer la voz de Dios. Y es por eso que hoy venimos a hablar del estancamiento al breakthrough. No vamos a hablar de Pedro, pero sí vamos a hablar de un personaje distinto. Y ese personaje literalmente vivía en un miedo extremo. Ese personaje se subestimaba porque miraba la condición que le rodeaba. Y de acuerdo a lo que podía ver, Dios te me bendiga, Yampi, qué bueno que estás aquí. De acuerdo a lo que él podía ver, es que él estaba actuando. Es decir, que él vivía de acuerdo a la condición, es más, sobrevivía de acuerdo a la condición, pero no estaba viviendo en el propósito que Dios tenía para él. E incluso cuando Dios le menciona el propósito que tiene, él aún así se subestima por el miedo tan grande que había. So, diciéndoles esto, esta pregunta no tiene nada que ver con el estudio bíblico, pero me la había hecho Yari Portalatin, que está acá en Instagram. Y ella me había hecho esta pregunta. Me dijo, Pau, ¿el silencio y la soledad son necesarios para escuchar a Dios? Yo quiero saber qué ustedes piensan de eso. ¿Es necesario el silencio y la soledad para poder escuchar a Dios? Lo que piensen. Solo quiero saber qué ustedes piensan de eso. Yo pienso que sí, porque Jesús mismo se apartaba y se iba al monte lejos para buscar, ¿verdad?, la presencia de Dios, siendo, ¿verdad?, hijo y padre, ¿sabes? Pienso que sí. Amén. Sí, exacto. Y veo por ahí que Suheili dice sí y José dice sí. Y como que ambos se necesitan. Gracias, Yari. Y esto lo voy a profundizar más adelante contigo, Yari. Pero lo que yo pienso acerca de esta pregunta es que hay muchos ruidos externos que uno puede lograr silenciarlos cuando se aparta de ellos. Pero ¿qué pasa? Que cuando uno se aparta de esos ruidos externos, empiezan los ruidos internos, que es tu mente, que es esa mentalidad que te está limitando, que son esos miedos, ese estancamiento que te está consumiendo. Es importante el sí, el estar solo, pero tiene que haber silencio. Porque es en el silencio cuando logramos apagar, mira, toda esa ansiedad que hay en nuestra mente, todos los pensamientos, y entonces le damos paso a la voz de Dios. So, esto, ¿verdad? Es más o menos de lo que le estaba diciendo. El personaje que vamos a hablar es Gedeón. Mami me lo mencionó hoy y yo dije, diantre, mami, me mencionaste el que es, el que vamos a hablar en esta noche, Gedeón. ¿Por qué? Porque él estaba haciendo lo que podía desde la posición que estaba, pero él no estaba viviendo en el propósito. El ruido cuesta discernir, eso es así. Y yo les voy a hablar de un proverbio que yo amo muchísimo y se encuentra en Proverbios 16:32. Se los voy a poner aquí para que ustedes miren ese proverbio. Se los voy a escribir por aquí. Proverbio, déjame escribírselo a la gente en Instagram. 16:32. Y se los voy a leer. ¿Qué dice?
Dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, pero la parte B es la más que me encanta. Y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma a una ciudad. Es decir, que más tiene poder cuando nosotros logramos tener ese dominio propio en nuestras emociones que el liderar o conquistar lo de afuera. Es decir, que lo interno es más importante para Dios en cambiar nuestra mentalidad que el poder estar cumpliendo el propósito. Por eso, Gedeón, él internamente la mentalidad que tenía, y lo vamos a leer, era de subestimarse. Él se sentía pequeño, no se sentía capaz, el miedo lo gobernaba por lo que estaba viviendo alrededor. Por lo tanto, uno puede decir, sí, pero es que era de esperarse que él tuviera miedo. Pero, ¿cómo nosotros estamos actuando? Con lo que estamos viendo a nuestro alrededor, ¿le estamos permitiendo que el miedo nos consuma, que nos mantenga estancados? ¿O vamos a permitir que la palabra de Dios nos vaya a llevar a ese breakthrough, a ese rompimiento espiritual? Y eso tiene que empezar desde adentro. ¿Por qué? Porque lo de adentro se va a reflejar hacia afuera. Por eso nuestro carácter tiene que ser moldeado a través de las circunstancias para que cuando uno ve a Dios obrando ahí, entonces uno puede seguir caminando en el propósito de Dios. ¿Quiénes aquí se han sentido de que están haciendo varias cosas pero que no avanzan? ¿Quiénes están en esa posición de que yo hago, pero como que no estoy avanzando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Hay alguien aquí que se ha sentido así? Bueno, yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento. Sí. Sí, a mí Y me hoy pasó. mismo te sientes así, ahora mismo. Sí, claro que sí. Sí, hoy día fue un día fuerte y sí, Hoy mismo, yo diría que hoy hasta ahora mismo, mismo, todos literalmente. Sí. sentimos que estamos haciendo cosas, pero como que no estamos avanzando. Pau Cris lo dice por aquí. Nos sentimos así, como que Dios mío, estoy haciendo cosas, pero ¿por qué no avanzo? ¿Qué es lo que está pasando? Estás orando, pero te sientes igual. Sigues intentándolo, pero no está cambiando el panorama. Te esfuerzas, pero estás en la misma posición. No es en vano, pero hay un estancamiento que está pasando. Y eso es lo que Dios viene a romper en nosotros. ¿Qué te está estancando para llevarte a ese breakthrough? Y para que eso se rompa, primero tiene que pasar internamente, en cómo nosotros nos vemos. Cuando entendamos que estamos siendo llamados y que por fe vamos a caminar en eso que Dios nos ha llamado. Y es difícil, ¿por qué? Porque lo que nos rodea se ve diferente. Por eso es que en esa búsqueda con el Señor, Él viene a romper toda mentalidad de estancamiento. Todo pensamiento de que, Señor, sí, tú me diste una palabra, pero como lo que estoy viendo no se parece, me aferro a lo que veo. Eso le estaba pasando a Gedeón. Él estaba aferrado a lo que estaba viviendo. Y tiene que venir la presencia de Dios a romper eso. Eso es lo que nosotros estamos buscando en este reto. A ser intencional, a encontrarnos con su presencia. ¿Para qué? Para silenciar el ruido que hay afuera y que la voz de Dios prevalezca. Porque esa es la única voz verdadera. Su palabra se cumple, es verdadera, pero si nosotros no lo creemos, nos estancamos. Del estancamiento, Él te va a llevar a ese rompimiento. Gedeón, como es el personaje que les he estado mencionando, él estaba viviendo en una opresión. Esa opresión estaba a su alrededor. Y esa opresión eran los problemas que habían externos, los ataques de los enemigos. Y nuestra guerra es espiritual, por lo tanto, vamos a tener opresión diariamente. Nos va a estar oprimiendo el enemigo. Pero hay que entender eso y no dejarnos vencer porque él nos esté oprimiendo. Es identificar, ok, yo estoy en este panorama, pero aún desde ahí Dios me quiere levantar. Él quiere que yo venza, Él quiere que yo me levante. Y para eso tiene que haber una mente clara, un cambio de mentalidad constante a pesar de los ataques que van a seguir viniendo de tus enemigos. Porque el estar trabajando en eso y sentir que es en vano, es lo que el enemigo trata de robarte. Él quiere poner pensamientos en ti de que no estás avanzando y la realidad es que cada día estás avanzando porque no estás en la misma posición que estabas antes. Pero esos pensamientos del enemigo nos comen la mentalidad a tal punto que uno diga, yo no estoy avanzando, yo estoy en la misma posición. Pero déjame decirte que no estás en la misma posición si estás obedeciendo la voz de Dios. Has avanzado. Y esa es la mentalidad que Dios quiere traernos. Que el miedo no permita que uno se sienta en ese estancamiento. La cobardía era lo que también estaba consumiendo a Gedeón, a tal punto que él estaba paralizado. Y ya mismo vamos a la palabra de Dios.
Al él estar paralizado, él no estaba cumpliendo el propósito de Dios en ese entonces, pero después Dios lo llama a que lo haga y Dios le habla desde lo que él diseñó en Gedeón, no desde lo que Gedeón podía ver de sí mismo. Por eso cuando Dios te da una palabra, a veces uno dice, Señor, yo quiero una contestación y tú me dices otra respuesta, porque Dios te habla desde donde Él ve el diseño que puso en ti, no de las circunstancias que te están deteniendo, es donde Él te ve que tú vas a llegar. Y uno dice, pero háblame de lo que está pasando. Él te va a ver como lo que Él te creó. Y Él quiere que nosotros nos apoyemos de esa palabra. Gedeón se menospreciaba. Cambiar y romper eso, ese menosprecio que uno se tiene a uno mismo, cuesta. Nuevamente, el proverbio que le mencioné. Es mejor tener dominio propio que liderar una ciudad. Cuando uno logra eso, entonces el enemigo no te puede detener. Porque el enemigo no puede parar lo que Dios ha dicho de ti. Pero él puede hacer que tú mismo no lo creas y tú mismo te salgas de la visión de Dios, de esa misión que Él ha establecido para ti. Por eso la mentalidad es importante, porque de acuerdo a lo que nosotros pensamos es que nos movemos. Por eso Dios interviene en Gedeón, pero es porque hubo un clamor, un auxilio, un Señor, necesito más que un breakthrough, como decía la canción. Yo necesito que tú me saques de este estancamiento, yo necesito que tú me reveles mi llamado. Y si ya me lo has revelado, a que me hables para yo seguir caminando. Y para eso tenemos que ser intencionales en buscar su presencia, porque el buscar su presencia es lo que nos va a dar la verdadera revelación, porque Dios nos está hablando, pero a veces no nos damos cuenta de que nos está hablando, porque estamos vendados por las situaciones. ¿Qué es un breakthrough? Es cuando algo que te tenía detenido, te tenían stop, se rompe para que tú puedas avanzar. Y por eso es que traigo a Gedeón, porque este personaje lo vive full, full, full. Es como si estamos todos los días tratando de empujar una puerta y no abre, y no abre, y no abre, hasta que llega un día que la empujas y abre la puerta y es como que, ¿de verdad abrió? O sea, ahí se vive ese breakthrough, porque lo que te estaba aguantando te libera. Y para eso se necesita guerrear, porque el enemigo te va a oprimir diariamente. Eso hay que seguir haciéndole el combate, como que, tú me estás atacando, pues yo voy a seguir atacando. Tú quieres que yo no busque a Dios, pues yo lo voy a buscar más. Es oponerte al enemigo. Eso es pelear. Porque es como si tú estás en un ring, literalmente. Él te va a seguir tirando golpes, pero tú tienes que resistir y lanzarle para atrás. En la fe, en creerle a Dios, en declarar lo que Dios te ha dicho. Yo creo lo que Dios me ha dicho. Y aunque tenga límites en mí, en el Señor va a ser posible, dependiendo de Él. So, cuando hablamos de Pedro hace unas semanas atrás, cuando él obedeció, es que vio el milagro a pesar de las circunstancias, del panorama, de cómo él se sentía frustrado, triste, con miedo, pero aún así, cuando obedeció, hubo milagro. En Gedeón, cuando él empieza a creer y a caminar en lo que Dios le habló, a pesar de los miedos, a pesar de pedirle una y otra vez confirmaciones, porque él aún así caminaba con miedo, y Dios, como lo conocía, le decía, ok, ve para acá y vas a escuchar una conversación para que te convenzas de que lo he entregado en tu mano. So, Dios conoce nuestras debilidades, pero Él nos va a seguir guiando para que creamos en Él. Y el creer y el obedecer y el entregarnos nos va a dar esa victoria, pero sobre todo el cambio de mentalidad. Vamos para la palabra de Dios. Vamos para Jueces 6. Ese es el libro que vamos a leer, Jueces 6. ¿Quién es voluntario? Y me lee del versículo 1 al versículo 6. Déjame ponerlo por aquí. Jueces 6, versículo 1 al 6. Cuando lo tengan me dicen amén. Esto es para que podamos ver cuál era la opresión que había de los enemigos ahí. Y esta opresión es una consecuencia por alejarse de Dios, por la idolatría que había en su pueblo, la contaminación que había. Yo lo tengo, si quieren leo, si no. Sí, léelo, por favor. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban.
y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra, hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer a Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grandes multitudes como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. ¿Y el 6 también, por favor? Sí, de este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Amén. ¿Qué está pasando aquí? Explica el contexto histórico de por qué ellos estaban en opresión. Habla de que sus enemigos, los madianitas, los estaban oprimiendo a tal punto que ellos tuvieron que cambiarse de posición y esconderse en cuevas, en cavernas, en lugares fortificados. Y no solamente eso, es que ellos estaban trabajando para poder comer y aún así sus enemigos le quitaban el sustento, el alimento. Es cuando te sientes trabajo, pero no avanzo. Ellos vivían en un miedo tan extremo, pero eso estaba pasando por consecuencia de haber dejado a Dios. Y no es hasta que claman a Dios que entonces que viene el cambio. Ellos por 7 años, aún así, tuvieron que clamarle a Dios. Es decir, que nuevamente el altar se necesita para que tu situación cambie. ¿Por qué no cambió antes de esos 7 años? Empieza a cambiar cuando hay una búsqueda, cuando hay un clamor de Señor, ven a rescatarme. Ahí es que Dios interviene cuando le buscamos. Por eso es que es tan fuerte el acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y aún así Dios le está permitiendo esta opresión para que ellos caigan en cuenta y clamen al Señor. Aquí empieza hablando de que por 7 años estaban siendo oprimidos y ellos tenían que cambiarse de su posición, tenían que estar escondidos. Y aún así cuando claman a Dios, no significan que ellos habían dejado la idolatría. Es decir, que cuando nosotros clamamos a Dios no significa que ya hemos cambiado. Es cuando ahí le estamos dando paso a la intervención de Él para cambiar nuestra situación. Y cuando reconocemos, Señor, como que trabajo y trabajo, pero no avanzó, ya le estamos dando paso a que Él venga a intervenir en nuestras vidas y nos muestre cuál es el camino para sentir de que sí nos estamos moviendo. Vamos a leer del versículo 7 al 10. Cuando ellos claman a Dios, ¿qué es lo que sucede? Si quiere, si alguien más lo tiene, si no, Lorenzo en confianza. Si quieres, yo lo leo. Amén, léemelo, por favor. Del 7 al 10. Ok, y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libraré de la mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Hasta el 10, uno más. Y os dije: yo soy Jehová, vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Amén. ¿Qué está haciendo Dios? Dios está confrontando. Él mandó un profeta, no se menciona qué profeta es, para que les muestre al pueblo el por qué ellos están en esa situación. Es decir, que cuando uno clama a Dios, lo primero que nos hace es mostrarnos qué está pasando. Nos da como que esa luz de hay algo que hay que mejorar. Y Dios recuerda, yo los saqué a ustedes, pero aún así se fueron en contra de mí. Pero eso no es un motivo para que Dios nos deje, es el motivo de Él tiene que ir a la raíz del problema para sacar eso y limpiarnos desde adentro, sanarnos desde el interior. Eso es lo que hace cuando le clamamos a Dios, nos muestra, realmente lo estamos buscando o le estamos creyendo para que Él intervenga y entonces nos cambie. Eso fue el trato que Dios tuvo con el pueblo de Israel. Pero cuando quiere llamar a un hombre, que en este caso es a Gedeón, Él tiene un contacto directo. Al pueblo de Israel lo está confrontando, pero este es el hombre que venimos a hablar, el que se siente que no es capaz, el que tiene un miedo brutal. Hechos 22 es poderoso, habla de cuando Pablo vio a Jesús, se cegó y tuvo fe en Jesús y llegó a Damasco, a la tierra que Dios lo mandó, por fe llegó. Literalmente dice que él estuvo ciego y estuvo 3 días sin comer ni beber orando, y a causa de su oración
es que literalmente Ananías fue enviado, porque Pablo oraba. Es el poder de clamar y de orar. Es lo que mueve a que Dios intervenga. Tazoe, Dios te me bendiga muchísimo, amén. So, vamos a leer entonces. Ya el pueblo fue confrontado, pero vamos al llamado de Gedeón. ¿Cuál es la posición que Gedeón estaba? Que nos revela de que él tenía miedo. Y alguien me puede leer del versículo 11 al 12. ¿Quién lo lee? Si no, Yeli Zumba. Dale. Sería, y 11 y vino 12. el 11 y 12. Está bien. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, el cual era de Joás Abiserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Amén. Me llama la atención porque Gedeón está escondido. Él está sacudiendo el trigo, lo que se supone que uno haga afuera, en un lagar. ¿Qué es un lagar? Es donde uno aplasta las uvas para extraer el vino. So, en el lugar donde se supone que se aplasten las uvas, que es el lugar escondido, él está sacudiendo el trigo. ¿Eso por qué se hace afuera? Para que el viento se lleve la paja y caiga el grano. Eso lo hemos estudiado ya del trigo, ¿verdad? So, en la posición donde él tiene un miedo brutal, donde él está evitando que los madianitas le quiten el alimento, porque era lo que estaban haciendo constantemente, era la opresión que él vivía, viene el ángel de Jehová, lo visita y literalmente se sienta ahí. Él está frente a él y le dice estas palabras: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente, alguien que tiene miedo. So, cuando Dios nos dice a nosotros como que no temas, yo estoy contigo, y uno está en un miedo brutal, y Dios te llama por lo que Él depositó en ti. Y lo de fuerza dice valiente, eso se lo dice a Josué cuando le habla para que conquiste. Es decir, que para uno poder conquistar, uno lograr el propósito de Dios, que hay que literalmente buscarlo, trabajar para eso, hay que esforzarse y ser valiente. Y es como Dios te ve. So, a este hombre que tiene un miedo brutal, Dios le dice así: varón esforzado y valiente. Y aquí es cuando Gedeón le contesta de la misma manera que yo creo que todos le hemos contestado a Dios cuando le reclamamos. Y aquí revela cómo él estaba mentalmente. Yeli, léeme del 13 al 16, por favor. Aquí vamos a ver ese estancamiento que hay en su identidad y en su mentalidad. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre y Manases, y yo el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Wow, esto está poderoso. Dios te bendiga, varón Carlos Puente, Dios te bendiga. Mira qué poderoso. Habíamos leído anteriormente que los madianitas, eran como langosta, eran muchos. Y Dios le dice que como a un solo hombre lo va a derrotar. Y no solamente eso, Gedeón empieza hablando dudando de Dios. Le dice: ¿dónde están todas tus maravillas que nuestros padres nos han contado acerca de ti? Es lo primero, él tenía duda de que Dios los había desamparado. Él se sentía abandonado por Dios, por la opresión que estaba viviendo, pero es que había una idolatría en el pueblo. Tanto así que más adelante vamos a ver que el altar de Baal estaba dentro de la casa de Gedeón, por su papá. So, él estaba rodeado de idolatría, donde no había esperanza, donde él pensaba que Dios lo había abandonado. Y no tan solo eso, él se subestimaba a él. Él dice: mi familia, quiero que haga una oración por mí y por mi familia, por mi hermana,
Claro que sí, déjame apuntarlo aquí. Oración por el varón. Para el final, cuando hagamos esta oración de peticiones, dijiste por ti, familia y tu hermana. Claro que sí, lo vamos a hacer. Aquí lo apunté. Lo voy a poner aquí en el chat para que no se me olvide. Amén. Cuenta con eso. Como les estaba diciendo, él viene y dice que literalmente su familia era pobre. Y no tan solamente que era pobre, que él era el menor de sus hermanos. Se llama Carlos Alejandro. Gracias. Déjame ponerlo por aquí. Carlos Alejandro. Gracias por ponérmelo por ahí. Que vamos a orar por Carlos. Soy el menor. Primero, ¿dónde está Dios? Soy el menor y mi familia no tiene recursos para yo poder vencer. ¿Cuántos les hemos dicho eso a Dios? Dios, ¿dónde tú estás? Lo que me rodea como que no hace sentido de que yo voy a vencer a mis enemigos. Vengo de una escasez donde siento que no tengo las herramientas para poder vencer. Pero hay algo que él tenía que no sabía que tenía. Y es lo que nosotros tenemos, que es lo que nos va a ayudar a vencer. ¿Y tú sabes qué es lo que nosotros tenemos? La palabra de Dios. Y lo que a mí me derrite, que yo estaba leyendo esto y de verdad me hacía como que llorar, y es que dice, y mirándole Jehová, Dios nos mira. Dice la palabra de Dios que los ojos de él rodean la tierra. Piensa y entiende de que Dios te está observando, que él te está prestando atención. O sea, imagina lo que realmente está pasando, de que él te presta atención y en su compasión él te está mirando y te dice como que yo estoy contigo, yo no me he olvidado de ti, yo tengo cuidado de ti. Mirándole Jehová le dice, ve esta con tu fuerza y salvarás a Israel. ¿No te envío yo? Nuevamente, ¿qué es lo que hace este milagro? La palabra de Dios, la dirección de Dios. Con Pedro fue, boga mar adentro, tira las redes. En tu nombre lo voy a hacer. Y ahí ocurrió el milagro. Vengan a comer, y cuando comen, después restaura a Pedro. Y aquí está hablando con Gedeón y le dice, ve con esta tu fuerza, la cual él no sabía que tenía, que ya Dios la había depositado. Yo te voy a enviar. Y eso es lo que Dios nos está regalando a nosotros. Aunque estés en un lugar donde hay escasez, aunque estés en un lugar donde tu mentalidad te haga pensar de que no eres capaz, que te estás subestimando, Dios te dice, eres fuerte, yo te envío y vas a vencer a lo que te están oprimiendo, lo que está tratando de robar tu bendición. Todo el trabajo que tú estás haciendo para querer agradar a Dios, Dios te lo va a recompensar porque Él te envía. Y es en la obediencia que eso va a pasar. Diciéndoles esto, léeme entonces del 17 al 24. Para que Dios nos envíe, hay algo que nosotros tenemos que entregar. Esa es la parte que tenemos que entregar en la búsqueda, en la obediencia. Aunque estemos caminando en dirección de la palabra de Dios, hay una parte que nos toca a nosotros. Y lo primero es que hay que creer de que Dios nos envía. Pero tiene que haber una prueba. No solamente yo creo, es yo también hago. ¿Verdad? Claro que sí, léeme del 17 al 24. Ok, ¿lo continúo? Sí, por favor. Claro. Y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti, y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando, Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura y ponlo sobre esta peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y extendiendo al ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó la punta de la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura. Y el ángel de Jehová desapareció de su vista.
Hasta el Viniendo 24. entonces, Perdóname, sí. viniendo entonces Gedeón, que era el ángel de Jehová, dijo: Ah, Señor Jehová, que he visto el ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo: Paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová, y lo llamó Jehová Salom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los abieseritas. Amén. Esto que está Amén. pasando aquí es muy, muy, muy poderoso. Lo primero, él quería hallar gracia ante los ojos de Dios y confirmar de que Dios le había hablado. Él tuvo que entregar una ofrenda. Tenemos que entregar nuestro tiempo, nuestra vida. ¿Para qué? Para que Dios nos confirme. Él estaba hablando con el ángel de Jehová, pero él aún no estaba entendiendo realmente que él estaba cara a cara con la presencia de Dios. Es hasta que viene el fuego. Cuando consume el Señor con su fuego la ofrenda, viene la revelación. A veces decimos, sí, Dios me está hablando, pero como que tiene que haber una entrega, tiene que haber un fuego. El fuego de Dios revela lo que está mal en nosotros. El fuego de Dios revela la palabra de Él, nos revela su esencia. So, Él dice como que, viendo entonces en el versículo 22, es como que ahora de verdad se está dando cuenta de con quién Él está hablando. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: Ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo: Paz a ti, no tengas temor. ¿Y qué tú sabes que había pasado ahí? Que antes de él reconocer que había hablado cara a cara, dice que el ángel desapareció. ¿Y por qué él está hablando? Ya no estaba físicamente de que él lo podía ver, pero la presencia de Dios estaba. Después de él ver ese encuentro físicamente, escuchaba la voz de Dios, porque fue la voz de Dios la que le dijo: Paz a ti. ¿Qué nos revela esto? Esto es muy profundo, ¿verdad? Y no podría entrar en esto hoy por cuestión del tiempo. Ok, nos subestimamos, nos sentimos estancados por la mentalidad que hay en nosotros. Viene el Señor a nuestro rescate porque hubo un clamor. Una vez Él viene a nuestro rescate, nos declara, por lo cual Él nos ha llamado y nos dice: vas a vencer, vas en mi palabra, no te envío yo. Para seguir entendiendo de qué es Dios, tenemos que entregarnos, es seguir buscándolo. Y mientras estemos en esa búsqueda, el fuego del Espíritu Santo nos va a seguir revelando sus misterios. Y cuando nos revela sus misterios, ya Él deja de verlo físicamente en ese momento. ¿Y qué empieza a pasar? Lo escucha. Y esa voz de Dios, nosotros podemos escucharlo cuando seguimos en la intimidad. Por eso es que hay tanto ruido. Y el ruido más difícil de silenciar es el interno. Por eso es que el Salmo dice: de mañana oirás mi voz. Me presentaré delante de ti y esperaré. Ese esperar a la respuesta de Dios es el silenciarnos. Ya hablamos, pero voy a esperar. El lograr eso es lo que va a traer la verdadera revelación. Es lo que Dios va a romper en nosotros. Y eso va a pasar mientras lo busquemos en nuestro altar, mientras seamos intencionales, y eso requiere pasar tiempo con nuestro amado. No hubo una revelación antes de que hubiese una entrega. Es decir, que tiene que haber una comunión constante con Dios para que Él rompa nuestros miedos, para que Él nos siga encaminando y nos muestre qué hay que seguir haciendo. Porque ya Dios le había dado una palabra de que sí, tú vas a vencer a los madianitas, a tus enemigos, a los que te están oprimiendo, pero hay algo que tenía que ocurrir antes de él vencer afuera. Y nuevamente vuelvo con ¿qué? Con lo interno. Porque lo interno es lo que te va a estancar. Lo de afuera, esa presión sí tiene que ver en el sentido de querer robarte, pero no es hasta que lo interno entiende que ha sido llamado y se mueve en obediencia que se va a derrotar a todos sus enemigos como a un solo hombre. Es decir, que todo lo que externamente te está queriendo detener, tú lo vas a seguir rompiendo y lo vas a seguir venciendo cuando camines en lo que Dios te manda, en esa palabra. Y para eso hay que romper miedo. Para eso hay que romper lo que tú tienes a tu alrededor, la escasez, la realidad, y caminar por fe. Esto es lo que Gedeón tenía que romper. Tu realidad y caminar por lo que Dios le está diciendo. Eso es un breakthrough. Cuando uno camina por lo que Dios está diciendo, a pesar de las limitaciones que te estás poniendo, por lo que tienes.
frente a ti. Y para eso tiene que haber un rompimiento de idolatría. En este caso se podía ver físicamente, pero hay idolatrías en nuestra mentalidad de pienso que lo que me rodea es más grande que mi Dios. Le doy más fuerza y más mérito a otras cosas que al poder de Dios. Y eso es lo que está pasando con este pueblo. Ellos sí habían vivido todas esas experiencias. Sus antepasados le contaban el poder de Dios, cómo los había sacado, pero ellos dudaban de si eso realmente había sido verdad. Internamente no lograban creer. ¿Por qué? Porque lo que les rodeaba era opuesto. Porque tenían miedo, vivían en una posición fuera del propósito de lo que Dios quería para con ellos. Y eso es lo que Gedeón tiene que romper desde su casa, su mentalidad, pero la idolatría que está viendo ahí. La idolatría no nos deja avanzar. No podemos conquistar la promesa de Dios, su llamado, si aún no hemos roto con eso que nos consume, y es nuestra mentalidad. Eso es lo que nos estanca. Eso es lo que Dios quiere romper. Rompe esa mentalidad vieja, deja afuera, deja atrás lo que ya te ha detenido. Él viene a renovar nuestra mente, Él nos manda a nosotros mismos a renovar nuestro entendimiento. Eso lo dice en Romanos 12:2, y eso cuesta romper con lo que estamos viendo para creerle a Dios. So, Gedeón, un hombre tímido, Dios lo manda a que derribe el altar de su papá y lo que el pueblo estaba creyendo. ¿Y por qué el pueblo estaba creyendo? Porque ellos creían que los Baales lo iban a liberar de la opresión que había. So, ellos creían que lo que los estaba hundiendo era lo que los iba a liberar. Y eso es lo primero que Dios viene a romper. ¿En qué tú estás poniendo tu fe? ¿Qué tú estás creyendo por encima de lo que Dios te está diciendo? Y eso se rompe ¿con qué? Con obediencia. La obediencia no hace lógica para nosotros, pero es la herramienta que Dios nos manda a caminar. Eso es lo que va a romper en Gedeón. El obedecer, aunque se muera, de valga redundancia, de miedo. So, vamos a leer eso ahora. Cuando él tiene ese encuentro, que ahí es que conoce a Jehová Shalom, Jehová de la paz, so, de ahí sale Jehová Shalom, de esa manifestación que tiene con Gedeón, de ese encuentro, dice que él edificó un altar ahí a Jehová y le llamó Jehová Shalom. Léeme entonces del 25 al 30, Yeli, por favor, del 25 al 30. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro de hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de Acera que está junto a él, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en un lugar conveniente, y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de Acera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Por la mañana, cuando de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado, y cortada la imagen de Acera que estaba junto a él, y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y se dieron unos a otros: ¿quién ha hecho esto? Y buscando, inquiriendo, les dijeron: Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás: saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de Acera que estaba junto a él. Amén. Mira lo que está pasando aquí. Gedeón se veía a él como un don nadie. Él dice, yo soy el menor de mi familia, el menor de mis hermanos. O él estaba escondido en el anonimato. Entonces lo que Dios lo manda a hacer, él viene y dice que temiendo de hacerlo durante el día para que no lo vean, él lo hace de noche. Nuevamente demuestra de que él tenía mucho miedo. Él no confiaba de que él era capaz. So, él dice, déjame hacerlo de noche para que nadie me vea. Pero aún así, cuando Dios te manda a enfrentar algo, a poner su nombre en alto, Él te va a exponer. Aunque él no quería que nadie lo viera, el pueblo sabía que había sido él. So, Dios permitió que ellos se enteraran de que había sido él. So, alguien bien tímido, que no se atreve a hacer nada, que está escondido en un lagar, literalmente haciéndole así al trigo, Dios lo expone. Porque la obediencia te va a exponer aunque tú no quieras.
para que Dios se lleve la gloria, y va a ponerte en una posición que los que te rodean te van a querer atacar y van a decir, pero fue él, vamos a matarlo. Y esto es lo que está brutal. Alguien dice, la obediencia a Dios es accionar en la verdad absoluta. Dios estaba con él, aunque él sabía que quienes le rodeaban lo iban a atacar, él fue obediente sin entender y tuvo que irse en contra de su padre. Es decir, que en ese tiempo quien tenía la autoridad era su papá, y aún así él tuvo que irse por encima de eso para demostrar de que él iba a creerle a Dios. Tienes que irte por encima de quien sea mientras tú sigas la voz de Dios, y eso te va a traer exposición y te va a traer enemigos, pero como quiera ya te estaban oprimiendo. ¿Qué tal si los enemigos vienen porque estamos obedeciendo a Dios a que vengan a querer estancarte? Como quiera los enemigos van a venir, hagas o no hagas la voluntad de Dios. La diferencia está en que haciendo la voluntad de Dios va a llegar la bendición y vas a ser verdaderamente libre y vas a liberar a otro. Mientras que no haciendo la voluntad de Dios te van a tener una posición donde tú no creas ni en ti mismo. Eso es lo que Dios quiere romper en nosotros. Rompe el estancamiento. Yo te voy a llevar al verdadero breakthrough, y para eso tienes que pasar a un punto de exposición donde tú te escondías. Dios te expone cuando lo obedeces, y cuando lo obedeces Él te protege. Porque mira cómo su papá, aunque le estaban destruyendo su altar, mira lo que les dice. Léeme el versículo de cuando el papá responde, en el versículo 31 al 32. Léemelo, Yeli. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él: ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un Dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Aquel día Gedeón fue llamado Jerobal, esto es, contienda Baal contra él, por cuanto derribó su altar. Amén. Mira para allá. Su hijo acaba de destruir el altar que él tenía, y cuando uno obedece a Dios, Dios te pone en gracia. El papá dice, bueno, si Baal es un Dios en el cual todos nosotros estamos creyendo, pues que él mismo se defienda. ¿Por qué tenemos que defenderlo nosotros? Porque si nosotros estamos creyendo de que Baal y Acera nos van a sacar de esta opresión que nos tienen los madianitas, pues él puede defenderse él mismo. Desde ese momento, por él hacer la voluntad de Dios, hasta su papá cayó en cuenta. Es decir, que le vino esa revelación, y adicional a eso, el nombre de Gedeón se lo cambiaron. Literalmente le llamaron Jerobal. Nuevamente empieza a cambiar la identidad. Antes de él derribar a los madianitas, tuvo que intervenir en su casa. Antes de tú alcanzar el propósito que Dios te ha dicho, tienes que intervenir en lo que hay interno, en esa mentalidad. Por eso la Biblia dice, dejando atrás el pasado, ve hacia lo próximo. Él va a volver a abrir camino en el desierto. Es decir, que Dios nos manda: suelta quien tú eras antes, suelta tus errores, suelta las veces que has fallado, suelta eso. Dios quiere cambiarte la identidad, la cual ya Él te ha marcado, pero en nosotros se tiene que romper. Ese es el verdadero breakthrough, es empujar esa puerta hasta que camines en ella. El servirle a Dios te va a exponer con tus enemigos, te vas a exponer con quienes te rodean. No pensemos que le vamos a agradar a todo el mundo, porque no. O sea, él obedece a Dios. ¿Qué le trajo? Contienda, a tal punto que lo querían matar. Van a seguir viniendo situaciones y todo eso, pero mientras estemos obedeciendo a Dios, eso es lo que verdaderamente importa, porque Él promete estar contigo. Para ya ir terminando, quiero dejarles saber y hacerles estas preguntas. Muchos al principio dijimos que nos sentimos estancados. Lo que te está estancando es el miedo. Si tú piensas en esa situación, o sea, ¿qué te tiene estancado? ¿Estás creyendo en que Dios te ha llamado? ¿Estás creyendo de que eso te está preparando? ¿De que realmente sí estás avanzando porque no estás en donde estabas ayer? ¿Estás en ese caminar? ¿Estás permitiendo que Dios rompa ese miedo en ti y se lo estás entregando? ¿Estás creyendo esas mentiras sobre ti? Hay algo que Yesenia dice mucho y a mí me encanta, y los voy a hacer ese ejemplo aquí. Si mi hermana está aquí, que abra el micrófono.
Como mi hermana no está aquí, no puede abrir el micrófono. So, si alguien te dice algo que tú no eres, no aceptes esa etiqueta. Si alguien te dice que tú eres esa persona que tú eras antes, no reacciones, no levantes la mano. Tú solamente levanta la mano cuando algo hable de ti. Entonces yo digo, Yeli, ¿tú estás aquí? Los que sean Yeli, que abran el micrófono, a ver quiénes pueden abrirlo. Solamente Yelisa lo puede abrir porque ella, eso, ¿verdad que sí? Ella es Yelisa. Solo los demás no podemos abrirle eso. Si alguien te dice, tú eres un cobarde, no lo creas, porque Dios dice que Él ha puesto en ti, literalmente, y no es el espíritu de cobardía, sino el de poder, el de amor, el de dominio propio. Lo que Dios ha dicho sobre ti es lo que tienes que creer de ti, no lo que tú eras antes, no lo que tú te estás subestimando. Por eso Dios viene a tratar con Gedeón, para decirle, tú eres varón esforzado y valiente. Entonces, ahora él tenía que romper su mentalidad para creer eso. Y en cada proceso, en cada reto que Dios le ponía a Gedeón, él probaba de que lo imposible Dios lo hacía posible. ¿Por qué? Porque después él quiso buscar a muchos hombres, un ejército grande, y Dios lo redujo a 300. Pero eso es más adelante, esa es la historia de Gedeón. Y después, literalmente, Dios le había dicho de que él iba a derrotarlo desde el principio, pero no es hasta que él escucha a sus propios enemigos que dicen, mira, ciertamente Gedeón te va a derrotar, que ahí entonces él confió y le pidió más de una señal al Señor, porque él vivía en ese miedo, él no creía. Y Dios en su paciencia lo fue tratando. Dios nos tiene amor, nos tiene paciencia, Él viene a perfeccionar esa obra en nosotros. Pero mientras uno camine, aunque tenga miedo, eso es lo que Dios viene a traernos. So, en este reto, quiero dejarte saber que no estás estancado, que Dios te está llevando a un paso de ese breakthrough. Estás acercándote a ese rompimiento para realmente ver lo que Dios ya ha dicho de ti. So, buscar a Dios intencionalmente es seguir obedeciéndolo, aunque las circunstancias se vean opuestas. Sigue ahí hasta que se rompa y tú logres ver lo que Dios ha dicho de ti. Sigue persistiendo. La persistencia es lo que te va a llevar, la obediencia es lo que te va a llevar, la fe, el creer, no lo que estás viendo, es el caminar en la palabra de Dios. Y alguien que según la Biblia era un don nadie, de lo vulnerable, de lo vil, de lo menospreciado, es que Dios llama. Porque Dios sabía que aún con sus imperfecciones, que aún con su miedo, Él lo iba a hacer. Y Dios sabe que nosotros, aún con nuestras imperfecciones, aún con nuestro miedo, podemos hacerlo. Pero ¿tú lo crees? ¿Crees realmente lo que Dios te ha dicho? ¿Crees el llamado que Él te ha dado? ¿Estás trabajando para cumplir ese llamado? ¿Estás entregándole tu mentalidad? Esa vieja identidad que tú tenías, porque tu identidad, la cual Dios te ha mencionado, está en este libro. Este libro nos habla de quiénes somos. So, familia, esa es la palabra que Dios puso en mi corazón. ¿Y por qué les digo esto? Porque mira, yo me siento una temporada que el miedo, mira, lo siento por acá, y más internamente me siento estancado muchas veces por el desesperamiento. ¡Wow! La desesperación. Nos desesperamos porque no vemos lo que Dios ha dicho. So, todos los que estemos hoy en ese estancamiento, vamos a pasar del estancamiento al breakthrough de Dios, a ese rompimiento de Dios. So, si hay alguien que quiera comentar algo, ya han dicho por aquí, me siento así y vamos a orar por eso. También vamos a orar por el muchacho, yo lo puse por aquí, por Carlos Alejandro, pero alguien que quiera comentar algo de esta mini enseñanza, porque Gedeón es un tema muy extenso. Yo solamente lo dije, mira, por encimita. Alguien que quiera decir algo. ¿Algún comentario, algo? Yo voy a decir algo. Fíjate como Dios lo llamó como varón esforzado y valiente, que independientemente que él sentía miedo, Dios no veía el miedo que tenía Gedeón. Dios veía que él podía hacerlo. Por eso le digo que era valiente, porque sabía que era capaz de hacerlo, independientemente de que como humano iba a sentir miedo. Eso está súper poderoso, mami, que tú lo menciones, porque literalmente él es escondido y Dios lo llama como alguien valiente, porque Dios sabía de que aún con su miedo él iba a avanzar, iba a caminar y lo iba a lograr, con miedo. Sobre lo que Dios te mandó, el llamado que Él te ha dicho, eres capaz. Pero el único que te vas a estancar, el único que te vas a detener, eres tú si no le crees. Claro que sí, Suheili, cuenta. Amén, amén. Bendiciones para todos. No sé si me escucho bien.
Sí, te escuchas perfect. Pero me llegaba a la mente de que el miedo como tal, no, o sea, el miedo no te descalifica. Gedeón dudó, pidió señales, tenía miedo, tenía temor y aún así Dios lo usó grandemente. Entonces, a pesar de que tengamos miedo en nuestras vidas, el miedo no nos va a descalificar del propósito, del llamado que Dios, ¿verdad?, tiene con nosotros. Literalmente. Ahora sí, si dejaste de hablar, te dejé de escuchar. Y el miedo es necesario. Dios pone el miedo en nosotros para protegernos de circunstancias. El problema está cuando ese espíritu de cobardía nos tiene estancados, como que nos frena. Por eso es que Dios dice, yo no te he dado ese espíritu de cobardía. El miedo sí Dios nos los da. ¿Para qué? Para cuando tú veas un peligro, tú puedas alejarte del peligro. Pero el ser dominado por el miedo, eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Claro que sí. Rayleigh, levantaste la mano, pero no te escucho. Tienes Yo que creo que quitar fue el... que se le quedó levantada, yo creo que fue. Ah, sí, se quedó. Ah, ok. Amén. Pues claro que sí. Gracias. ¿Alguien más que quiera mencionar algo? Dominic, God bless you so much. I'm glad that you are here. Ah, nice to see you. So, ¿alguien más quiera comentar algo? Si no, pues mencionamos quién ganó en este mes y oramos. Oramos. Quiero poner una mini breve parte de una canción que a mí me ministra muchísimo. So, la persona que ganó en este mes, directamente desde Argentina, Lorenzo. ¡Felicidades, Lorenzo! ¡Wow! Me está Gracias por tu bromeando. entrega. No te creo. ¿En serio? De verdad. No, el que menos pensaba que iba a ganar era yo. Nunca me pongo así a ganar algo. No, Lorenzo, lo has hecho excelente, así que te felicito. Gracias por cada día, mira, comentar ahí Gracias. en School, por aquí en la comunidad, durante todos estos estudios bíblicos, por estar aportando, por estar hablando, así que bien merecido. Después cuadramos cómo podemos hacer ese envío a Argentina, pero de verdad que estoy súper orgullosa, estamos orgullosos de ti por compartirnos cada alabanza. De verdad que gracias por tu entrega, eres una bendición para nosotros, así que bien merecido. No me la esperaba, pero ni de broma. Gracias. Lo has hecho excelente, así que muchas felicidades, familia. Como les he dicho, todos los meses alguien carga el fuego y hay muchos ganadores porque su Hailey rompió y Elisa, Brian, o sea, muchos los vi bien activos en la comunidad, pero cuando le preguntaba al Espíritu Santo, Señor, ¿quién? Yo, me venía Lorenzo, porque el Espíritu Santo sabe, Dios te bendiga, Kevin. Dios sabe. So, el Espíritu Santo te eligió, Lorenzo, así que como te dije, ya mismo cuadramos cuando se acabe esta llamada, a ver cómo logramos hacer eso para allá, para Argentina. Pero qué bendición. Son nada, familia. Claro que si quieres decir algo. Gracias. Amén. Pues familia, déjame ya parar la